me van a ayudar prendiendo el motor para que se pueda observar lo que sucede sin haber manipulado el tiempo ni nada por el estilo. Simplemente le di la configuración automotriz y automáticamente, como se puede observar, acaba de aparecer la señal. Tendría 2 hercios y así sucesivamente. Por ejemplo, este es el ejemplo de que si hubiera 4 señales de esta, tuviéramos 4 hercios. El tiempo de activación de este inyector, sin necesidad de medirlo con las medidas automáticas que se han lanzado, como sabemos que está dividido a 2 milisegundos por división, se está llevando aproximadamente en 3 milisegundos. En el primer video acerca del uso del osciloscopio que se puede integrar al Platinum S10, hablamos acerca de las características principales de este osciloscopio, hablamos un poco acerca de las ondas simples, las ondas atenuadas, vimos cómo calibrar la sonda atenuada e incluso mostré cómo poder llegar a esta configuración de fábrica del osciloscopio. Quien no haya podido ver ese video, le recomiendo que pueda hacerlo en primera instancia antes de continuar. Los videos lo pueden encontrar en las redes sociales oficiales de GlobalTech Ecuador. Así que comencemos. En este video vamos a hablar ya directamente de las calibraciones en tiempo y voltaje que podemos hacer al equipo. Para realizar estas calibraciones, el técnico automotriz tiene que conocer con antelación qué componente va a medir. Aunque en los osciloscopios que son automotrices existe una facilidad muy grande, que es por donde voy a comenzar. Requiero dar un poco de contexto para que podamos todos seguir el mismo ritmo acerca de los términos que se va a utilizar. En primera instancia me gustaría hablar de los prefijos, porque vamos a hablar de milisegundos, nanosegundos, microsegundos, vamos a hablar de kilohercios, megahercios, entre otros. El folleto que estamos viendo en pantalla es el que yo suelo utilizar para brindar capacitaciones acerca del uso de osciloscopio. Normalmente lo hacemos en Quito, Ecuador, presenciales. Entonces, los prefijos se utilizan para cualquier tipo de unidad. Pueden ser ellos hercios, segundos, amperios, voltios, ohmios. Por ejemplo, en la informática también se utilizan estos términos porque son universales. Por ejemplo, para hablar de capacidad de almacenamiento, 1 mega, 1 tera, 1 giga. Así que también se puede utilizar. Así que en el tema me interesa más la unidad de medida del segundo. Normalmente un osciloscopio se lo utiliza para medir señales que se producen en tiempos cortos, inferiores al segundo. Así que lo que normalmente hacemos es dividir al segundo. Entonces pongamos de ejemplo la unidad del segundo. Aquí tenemos 1 segundo que lo podemos dividir para 1000 y nos darían los famosos milisegundos, que su símbolo es este de aquí. Su factor es 10 a la menos 3 y aquí tenemos 1 milisegundo. Sería 0,001 segundos. O también podríamos llamarlo simplemente 1 milisegundo. Si lo dividimos para 1 millón, tenemos el microsegundo. Y si lo dividimos para 1000 millones, tendríamos el nanosegundo. Eso por el lado de dividir la unidad, pero también la podemos multiplicar. En el caso de la multiplicación, normalmente se utiliza en el osciloscopio principalmente la unidad del hercio, que es con la cual se mide la frecuencia. Entonces, si es que tenemos de 1 a 999 hercios, tendríamos que mencionarlo así, simplemente sin ningún prefijo. Pero si ya supera los 1000, desde aquí ya podemos utilizar el prefijo K. Por ejemplo, 1 kilohercio. Si tenemos 1500 hercios, tendríamos 1.5 kilohercios. Si se eleva más, tenemos el mega, entonces tendríamos 1 millón de hercios. Y si se eleva mucho más, tenemos 1 giga, que sería 1000 millones de hercios. Entonces, ya que hablamos de frecuencia, vamos definiéndola. Todos los conceptos que voy a dar en estos videos se encuentran simplificados. Entonces, la frecuencia simplificadamente es las veces que se repite un ciclo en 1 segundo. Entonces, supongamos de que nosotros calibramos el osciloscopio para que en toda la pantalla tengamos 1 segundo y tuviéramos la señal que podemos observar aquí. Si nosotros contamos el ciclo,
vemos que podríamos tomar de punto de referencia este lugar de aquí y vemos que es único, 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 pero llega hasta aquí y se comienza a repetir exactamente. Así que podríamos considerar que de aquí a aquí hay un ciclo. Entonces tendríamos un ciclo, dos, prácticamente tres ciclos aquí. Y tomando ese ejemplo, si nosotros conserváramos la calibración del osciloscopio en un segundo en toda la pantalla y viéramos en cambio esta señal de aquí, tendríamos que solo se está produciendo un ciclo en todo el segundo, por ende tendríamos un hercio. Si vemos que en la pantalla sigue calibrada a un segundo y vemos dos ciclos, esa señal tendría 2 hercios y así sucesivamente. Por ejemplo, este es el ejemplo de que si hubiera 4 señales de esta, tuviéramos 4 hercios. Entonces, la frecuencia es las veces que se repite un ciclo en un segundo. También para la correcta interpretación de las señales que vamos a observar en el osciloscopio debemos tener conceptos claros acerca de principios eléctricos. Uno de ellos ya lo mencionamos, un concepto, la frecuencia, número de veces que se repite un ciclo en un segundo. Otro concepto importante es el del ciclo de trabajo. Simplificadamente, de igual manera, vendría a ser la relación en porcentaje que existe entre el tiempo que trabaja un componente y el tiempo que descansa. Así que tenemos ejemplos aquí. Digamos que esta señal que estamos observando, digamos que está considerado en un segundo. Tenemos una frecuencia de 3 hercios. Pero supongamos que este componente al cual está llegando esta señal eléctrica está trabajando con positivo. Tiene negativo constante y le llega positivo pulsante para poder activarse. Entonces tendríamos que el tiempo el porcentaje que se está activando es del 50%, porque vemos que aquí comienza el ciclo, hasta acá tendríamos un ciclo, tendríamos el 100%, y el tiempo que se activa es la mitad, el 50%. Otro ejemplo acá tendríamos una activación del 75%, el ciclo de aquí a acá es el 100%, y lo que se está activando vemos que es mucho más grande que el tiempo que está descansando, así que tendríamos una activación del 75%, y acá otro ejemplo de una activación del 25% en positivo. Y el último concepto antes de pasar a la práctica que me gustaría mencionar es el del ancho de pulso. Todo esto lo voy a llevar a la práctica, lo voy a mostrar en un inyector. Por ejemplo, aquí tenemos la gráfica típica de un inyector. El ancho de pulso vendría a ser el tiempo medido en segundos en el cual se activa el componente. Así que ya, con este contexto vamos a directamente calibrar nuestro osciloscopio e ir a medir un componente real. Con este contexto ya podemos pasar directamente a la práctica. Vamos a medir la señal de activación de voltaje de un inyector multipunto gasolina. Ahora tengo seteado el osciloscopio con los ajustes de fábrica, lo que me indica que tengo calibrado el tiempo a 1 microsegundo por división y a 1 voltio de igual manera por división, y están activados todos los canales. El osciloscopio, para facilitar la forma de medir, divide la pantalla en cuadrículas. Por ejemplo, algo que se conoce como grilla. Entonces tenemos columnas dividido en el eje horizontal, tenemos columnas, y en el eje vertical tenemos las filas. Esta pantalla se encuentra dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 columnas. Y de igual manera, en lo horizontal se encuentra dividido en lo vertical, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 filas. Entonces las calibraciones que acabo de mencionar es por división. Querría decir que como tengo 1 microsegundo por división, en toda la pantalla tengo 10 microsegundos. Y de igual manera, si tengo 1 voltio por división, significa que en toda la pantalla podré graficar 10. Si comienzo a contar desde aquí, tendría 10 voltios hasta acá. Esta calibración es inadecuada para la medida que voy a hacer, y además tengo activados los 4 canales. Me voy a valer del menú automotriz para realizar la calibración, que es bastante sencillo. Esa es una ventaja grande de los osciloscopios automotrices. Nos vamos a la opción de automotor que se encuentra acá abajo. Damos un clic aquí y tenemos que indicarle al osciloscopio qué componente vamos a medir.
En mi caso, yo voy a medir un actuador. Por ejemplo, tenemos opción de medir batería, sensores, actuadores, encendidos, relés, prueba de combinación. Tengo algunas opciones. Lo que yo quiero en este momento es un actuador. Este actuador que estoy buscando es un inyector de gasolina, entonces está bien seleccionado. Puedo medir un inyector de gasolina multipunto en voltaje, lo puedo hacer en corriente. Simplemente bastaría seleccionar ahí. Pero bueno, nosotros vamos a tomar la medida en voltaje. Colocamos esas indicaciones y el osciloscopio me da unas instrucciones. Me dice que vamos a utilizar simplemente el canal A y que conecte ahí la sonda P130A, que vendría a ser la sonda atenuada. Así que aquí tengo una de las sondas P130A con las que viene previsto el equipamiento de este osciloscopio. Así que esta es la que tengo que conectar. Si es que no requiriera atenuación, me diría de igual manera, simplemente conecte una sonda simple. Como me está pidiendo la sonda atenuada, tengo que colocar esta de aquí. Listo. Entonces voy a colocar OK y vamos a observar qué sucede con la calibración del osciloscopio. De lo que teníamos 1 microsegundo por división, ahora tenemos 1 milisegundo por división. Han desaparecido los otros canales, solo se ha quedado activo el canal número 1 y el voltaje automáticamente se ha calibrado con la consideración que deberíamos estar utilizando una sonda atenuada. Por eso nos aparece aquí por 10x, que es la consideración de la sonda, y el voltaje se encuentra a 10 voltios por división. Quiere decir que directamente voy a poder medir aquí 100 voltios. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Como les decía, eso es lo importante de conocer el componente que vamos a medir. El técnico debería conocer con antelación. Según lo que conozco yo el funcionamiento del inyector que vamos a medir, esta calibración es excelente. E incluso el trigger se ha autoseteado también a un voltaje de 46 voltios. Vamos a ver que va a quedar centrada en este, más o menos por aquí. Va a utilizar más o menos 2 cuadrículas de tiempo y el voltaje va a llegar más o menos a unos 70, 60 voltios. Suele llegar el pico y ya lo vamos a ver. Y va a quedar súper centrado porque se encuentra ya colocado el trigger. Automáticamente también me ha colocado medidas. Voy a poder ver el ancho de pulso, que es algo de lo que estábamos hablando, entre otras medidas que ha considerado el osciloscopio que me pueden servir. Así que directamente vamos a ver ya la señal. Entonces, ya calibrado el osciloscopio de esta manera, he identificado el cable de activación de este inyector, de este motor V6. Tengo ahí colocada una aguja interceptando el cable de activación con la sonda que me pedía el osciloscopio, que es la P130A. La he conectado al canal número 1. El cable negro de la sonda atenuada lo voy a llevar a un buen punto de masa, que me parece conveniente este de aquí, el más cercano, y con la punta de la sonda voy a tocar la aguja con la que estoy interceptando el cable de activación. Y en este momento que está apagado el motor, no tengo ninguna señal. Voy a encender el motor. Y como se puede observar, tenemos bastante clara la señal. Vemos que el tiempo de activación de este inyector, sin necesidad de medirlo con las medidas automáticas que se han lanzado, como sabemos que está dividido a 2 milisegundos por división, se está llevando aproximadamente en 3 milisegundos. Voy a mover un poquito para hacerlo coincidir con la cuadrícula. Sí, está llevándose el tiempo de activación. El ancho de pulso está en 1,5 cuadrícula más o menos. Entonces podríamos calcular rápidamente que el ancho de pulso en este momento
es de aproximadamente 3 milisegundos. Así que aquí se puede observar la eficiencia de este menú, el automotriz. Ya con esta calibración, nosotros, si es que deseamos, podemos hacer movimientos como por ejemplo manipular el tiempo. Podríamos hacer más grande la señal, hacerla más pequeña si queremos ver más activaciones del inyector. Ahí podemos observar 3. Sí se puede manipular esta calibración. Podemos subir el lugar de donde empieza la señal, etcétera, etcétera. Voy a hacer otro ejemplo. Voy a regresar a los ajustes de fábrica. Tengo los 4 canales activados y el seteo de fábrica. Ahora nuevamente voy a medir otro componente con el menú automotriz. En este caso voy a medir bobina. Entonces me voy al mismo lugar. Ahora elijo encendido. Me voy a primario. Quiero la señal de voltaje del primario de una bobina simple. Me indica que debo colocar la sonda en el canal número 1. ¿Qué sonda? De igual manera la atenuada. Le estoy indicando que quiero nada más voltaje. Le digo OK. Y de los 4 canales que estaban activos, me tiene que dejar solo uno. De igual manera que hace un momento. Me deja uno, ha hecho una calibración de 1 milisegundo por división y 50 voltios por división de igual manera. Así que ahora vamos a ir a probar una bobina simple. Entonces, con esta calibración del osciloscopio, ahora estoy en otro vehículo que tiene bobinas simples, porque esas son las que vamos a medir. Entonces nuevamente tengo colocada la sonda del osciloscopio, la P130A. De igual manera voy a buscar un buen lugar de masa. Por la cercanía la voy a tomar de aquí, de este perno, de aquí. Y también he identificado el cable de señal de activación de esta bobina simple, que es este donde tengo colocada esta aguja. Entonces, con la punta de la sonda ahora voy a tocar la aguja con la que voy a tomar la medida. Y no tengo todavía ninguna señal en el osciloscopio. Me van a ayudar prendiendo el motor para que se pueda observar lo que sucede, sin haber manipulado el tiempo ni nada por el estilo. Simplemente le di la configuración automotriz. Y automáticamente, como se puede observar, acaba de aparecer la señal de activación del primario de esta bobina simple. Es un vehículo Sail. Bueno, en el Ecuador se comercializa bajo la marca Chevrolet. El modelo es Sail. Puede prestarse a confusiones. Algunas personas piensan que esta bobina es transistorizada porque tiene 3 cables, pero en realidad es simple. Así que estamos obteniendo la señal del primario de esta bobina, extremadamente clara. El trigger de igual manera se ha colocado a 67 voltios para poder centrarlo de esta manera. Como lo mencioné, no es que no pueda manipular el tiempo, lo puedo hacer a pesar de que le he dado la configuración automotriz. Puedo darle menos tiempo. Ahí puedo ver 2 activaciones, puedo darle más voltaje si es que quisiera. Puedo ampliarlo, la señal de voltaje. Puedo ir manipulando como yo quiera la señal. Si es que algo me resulta estorboso, como las medidas que se acaban de lanzar solas, lo que puedo hacer es quitarla desde medir. Bueno, ya voy a explicar un poco más acerca de esto. Ya voy a explicar cómo setear también esto manualmente. Le quito todas las medidas que me auto calculó, me puso la calibración automotriz. Y puedo ir haciendo las modificaciones que yo quiera. Pero ya pude partir de una calibración que me dio el osciloscopio, que como lo vemos es extremadamente buena. Aquí se puede observar el tiempo de saturación, pico inductivo que se produce en el primario, el tiempo de quemado, así que está bastante clara la señal. Así que esa es la forma en la que se utiliza el menú automotriz. Debemos conocer qué vamos a medir y en qué componente vamos a hacerlo. Seleccionamos lo automotriz y tenemos varias opciones.
sensores, por ejemplo en sensores tenemos sensores ABS, pedal de acelerador, prácticamente todos los componentes que podemos medir en un auto. Conociendo qué queremos y qué componente vamos a medir, simplemente autoseteamos y comenzamos a tomar las mediciones respectivas. Nada más debemos ir siguiendo las instrucciones que nos da el osciloscopio. Por ejemplo aquí, para sensores ABS, me está indicando que va a utilizar todos los canales. Va a setear todos los canales. Hay ocasiones en las que si queremos medir corriente me indica que coloque la pinza amperimétrica, entre otros. Simplemente debemos ir siguiendo las instrucciones.